Hola, soy Wendy Guadalupe Cisneros Velázquez, alumna universitaria de la institución Millennium, y te vengo a hablar sobre la historia del arte, abordando los temas de la Edad Moderna y la Industrial, las gráficas populares de la época victoriana, el Art Nouveau en Europa y Estados Unidos, el realismo y el impresionismo en Francia. Los inicios de la industrialización europea hay que buscarlos en la Edad Moderna. Otro de los principales desencadenantes de la revolución nace de la necesidad, aunque en algunos lugares de Europa, como Gran Bretaña, ya existía una base industrial. Las guerras napoleónicas consolidaron la industria europea. Se tuvieron que dar un conjunto de acontecimientos sociales y políticos durante los siglos XIX, inicialmente en Inglaterra, como consecuencia y derivados fundamentales de la denominada Revolución Industrial, que provocó, entre otros cambios, un importante movimiento de población del campo a las ciudades, claro, ante una expectativa de mejora sociolaboral, teniendo como resultado un conjunto de cambios profundos, progresivos desde una antigua organización social, de concepción feudal hacia un nuevo modelo de sociedades capitalistas. La época victoriana fue un periodo de constante búsqueda de un estilo. Fue una época de constante confusión estética que llevó a diferentes estilos de diseño, por lo general bastante contradictorios. Fue una época de rígida moral y creencias religiosas, costumbres sociales y optimismo. El arquitecto inglés Pugin fue el primer diseñador del siglo XIX que definió el diseño como un acto moral que lograba la condición del arte, a través de las ideas, las actitudes del diseño, claro. Pugin fue un imitador de la arquitectura gótica, de los ornamentos y de la forma de las letras. Fue el encargado de diseñar los detalles ornamentales de British House of Parliament. Por otro lado, está Louis Frank, impresor y publicista que impulsó el arte y llevó a cabo competencias para lograr obtener temas en el uso de sus imágenes impresas. El diseñador inglés Owen Jones, autoridad en color que influenció en forma importante el diseño, hizo un estudio sistemático del diseño islámico e introdujo los ornamentos del diseño occidental. En medio de la reproducción de este tipo de gráficas populares victorianas fue la cromolitografía, una innovación de la revolución industrial que permitió que se imprimieran miles de copias de imágenes naturalistas llenas de color. En conclusión, las gráficas de la época victoriana se volvieron populares por varios aspectos importantes, entre ellos el uso del color, las formas, la tipografía, los ornamentos, entre otros. La aparición de la fotografía condujo a grandes e importantes cambios en el arte victoriano. La civilización quedó inmortalizada a través de marcas, etiquetas, envases y demás elementos de los primeros productos fabricados en serie. Y comenzamos con el Art Nouveau. Es un estilo internacional de arte, arquitectura y arte aplicado, especialmente las artes decorativas, que fue muy popular entre 1890 y 1910. Una reacción del arte académico del siglo XIX se inspiró en las formas y estructuras naturales, en particular en línea curva de plantas y flores. Es un estilo de arte total. Abarca una amplia gama de artes finas y decorativas, incluyendo arquitectura, pintura, arte gráfico, diseño de interiores, joyería, muebles, textiles, cerámica, arte en vidrio y trabajos en metal. En 1910, el Art Nouveau ya estaba fuera de moda. Fue reemplazado como el estilo arquitectónico y decorativo europeo, dominante primero por Art Deco y luego por modernismo, mientras que la fuente de inspiración de Art Nouveau fue la naturaleza sin reproducción, fielmente los motivos proporcionados por la misma, sino que orienta a un arte abstracto. Pretendía expresar los vínculos internos entre la actividad física del ser humano y los procesos naturales.
Se caracterizó por las relaciones entre la estructura y el ordenamiento de los edificios, exponiendo los elementos constructivos, particularmente el hierro. Se utilizaron formas de organismos naturales como tallos, huesos, hojas, flores y hasta animales, que se sobreponen a los elementos estructurales funcionales pero sin valor simbólico, solo sirviendo para dar énfasis. Los interiores son más claros y sencillos, acentuados por la continuidad espacial que crea una unidad estilística entre los detalles y el contexto. La fachada adquirió valor, como en decorativo, el uso de arco bajo, del azulejo y de nuevos materiales dúctiles y maleables. Como conclusión, el Art Nouveau nació en un ambiente que buscaba expresar las tendencias que pretendían romper con academicismo reinante, claro, intentando superar los patrones del historicismo y el del naturalismo. Como muchos otros estilos del pasado, necesitó de varias décadas del siglo XIX para conformar sus características, y fue necesario que adoptara a un interés del mundo occidental hacia un arte oriental, además de una serie de factores sociales, económicos e ideológicos, para que pudiera manifestarse como un movimiento congruente y reflejarse a finales del siglo XIX. El realismo e impresionismo. El realismo es un movimiento que intenta plasmar objetivamente la realidad. Se extiende a todos los campos de la creación humana, aunque tuvo una importancia especial en la literatura. En el caso concreto de las artes plásticas, el realismo consigue la máxima expresión en Francia, casi exactamente en la mitad del siglo XIX. El realismo es un término confuso y de muy difícil definición en lo que respecta a las artes plásticas. En general, solo alude a una cierta actitud del artista frente a la realidad, en la que él plasma. Esta no tiene que ser necesariamente copia o imitación, aunque sí ajustarse a unas ciertas visiones generalizadas. Así, el objetivo del realismo era conseguir representar el mundo del momento de una manera verídica, objetiva e imparcial. Por lo tanto, el realismo no puede idealizar. El manifiesto se basa en lo siguiente: la única fuente de inspiración en el arte es la realidad. No admite ningún tipo de belleza preconcebida. La única belleza válida es la que suministra la realidad, y el artista lo que debe hacer es reproducir esta realidad sin embellecerla. Su característica principal es la reflexión sobre la realidad, sin idealizar ni la sociedad, ni la naturaleza, ni el pasado, como lo había hecho la corriente del romanticismo. También se puede caracterizar porque los artistas dejaron a un lado los temas sobrenaturales y mágicos, claro, y se centraron en temas más corrientes. Ahora vámonos bien con el término impresionismo. Aunque el término impresionismo se aplica en diferentes artes como la música, la literatura, su vertiente más conocida y aquella que fue la precursora es la pintura impresionista. El movimiento plástico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, principalmente en Francia, caracterizado a grandes rasgos por el intento de plasmar la luz, la impresión visual y el instante sin reparar que la idealidad de aquella que la proyectaba. Es decir, si sus antecesores pintaban formas con identidad, los impresionistas pintaron el modo de luz, más allá de las formas que subyacen bajo este. Siendo así, el movimiento fue bautizado por la crítica como el impresionismo con ironía y escepticismo respecto al cuadro de Motem, Impresión, Sol naciente. Siendo diametralmente opuesta a la pintura metafísica, su importancia es clave en el desarrollo del arte posterior, especialmente del postimpresionismo y las vanguardias.
Muy bien, pues hemos llegado al final de este lindo video. Las conclusiones que yo tengo individualmente es que el ser humano siempre ha querido dejar rastro de su existencia y lo ha hecho retratando o autorretratándose, convirtiéndose esto en una expresión del arte. El retrato no solo ha sido un medio de expresión artístico, claro, sino también histórico, porque gracias a él hoy en día podemos ver cómo eran las personas antiguamente. Yo soy Wendy Guadalupe Cisneros Velázquez, Grupo 102 en Univer Millennium. Muchas gracias por su atención.